Bueno, ahí creo que inicié la grabación. Eh, Estamos estudiando amplificadores de potencia. Creo que hay distintos. De potencia clase A, clase B, clase AB, push-pull, amplificador clase C y bueno, solución de fallas que eso no lo voy a leer. Dice, cuando se polariza un amplificador con el fin de que siempre opere en la región lineal, donde la señal de salida es una réplica amplificada de la señal de entrada, este es un amplificador clase A. La descripción clase A input, ¿no? La señal es aproximada a la de salida, output. La descripción de amplificadores en los capítulos previos tiene que ver con la operación de clase A. Los amplificadores de potencia son aquellos cuyo objetivo es entregar potencia a una carga. Entonces significa que los componentes deben ser considerados en función de su capacidad de disipar calor. Componentes por la capacidad de disipar calor. Explicar y analizar la operación de amplificadores de potencia. El punto Q centrado es importante. Determinar la ganancia de voltaje, la potencia del amplificador. Determinar la eficiencia de un clase A. Proporciona potencia en lugar de voltaje. Es un amplificador de señal pequeña. La señal de corriente alterna se mueve a lo largo de pequeños porcentajes de la recta de carga. Cuando la señal de salida es más grande y se aproxima a los límites de la recta de la carga de CA, el amplificador es uno de señal grande. Tenemos de señal chica, señal grande. Cuyo objetivo es proporcionar potencia en lugar de voltaje. Como regla empírica, un amplificador puede ser considerado como un amplificador de potencia. Amplificador como amplificador de potencia. Es necesario considerar el problema de disipación de calor de los componentes. Entonces tenemos un voltaje de entrada, voltaje de salida, tenemos una señal, parece que es pequeña, y esto lo que hace es amplificar la amplitud T1, T2, T3. Deben disipar una gran cantidad de calor generado internamente. En el caso de transistores de potencia BJT, la terminal colector es la unión crítica. Colector crítico. En caso de siempre se conecta a la terminal de colector. Los transistores de potencia se diseñan para que proporcionen una gran área de contacto entre ellos y un disipador de calor externo. El calor proveniente del transistor fluye a través de su cubierta hacia el disipador de calor y luego se disipa en el aire circundante. Los disipadores de calor varían de tamaño, números y tales y tipo material. Su tamaño depende del requerimiento de disipación de calor y de la temperatura ambiente máxima a la cual el transistor debe operar. En aplicaciones de alta potencia, unos cuantos cientos de watts, pueden requerirse un ventilador. El punto Q centrado. La recta de carga CD y CA se cortan en el punto Q, cuando este se encuentra en el centro de la recta de carga y se obtiene una señal de clase A máxima. Cuando Q está en el centro, entonces la señal es máxima. Este concepto puede examinarse en la gráfica de la recta de un amplificador mostrado. Esta gráfica muestra la recta de carga de corriente alterna en el punto Q. En su centro, la corriente en el colector varía desde el valor en el punto Q y CQ hacia arriba hasta su valor de saturación.
y hacia abajo hacia su valor de corte 0. Del mismo modo, el voltaje del colector respecto al emisor excursiona de sus valores del punto Q, voltaje SEQ, hacia arriba hasta su valor de corte, BSE corte, hacia abajo hasta su valor de saturación de casi 0. Esta operación se indica en las figuras. Entonces tenemos esto, acá hay dos rectas, acá IC corriente de saturación, IC de saturación, C minúscula, C mayúscula, el punto Q, ICQ, voltaje CEQ, voltaje del colector a, creo que era colector emisor, esto es base, era CEB de colector emisor, de acá a acá. Entonces si tuviéramos el gráfico, la recta de carga CD, BSE de corte, BCC, BCE. En el gráfico, el otro gráfico que dice, uy, esto acá, tenemos una recta por acá, tenemos esto que está en el punto medio, casi ahí, y bueno, en azul son recta de cambio, IC de saturación, ICQ, esto es 0, voltaje de corriente continua, BS del corte, BSQ, punto de polarización, esto es Q, okay. Punto Q, la salida máxima cuando el punto Q está en el centro de la recta de carga. El valor pico de la corriente en el colector es igual a ICQ y el valor pico del voltaje en el colector con respecto al emisor es igual a BSEQ en este caso. Esta señal es la máxima que se puede obtener con el amplificador clase A. En realidad la salida no alcanza el punto de saturación o corte, por lo que el máximo práctico es un poco menor. Si el punto Q no está centrado en la recta de carga de CA, la señal de salida se limita. La figura muestra una recta de carga de CA con el punto Q alejado del centro hacia la región de corte. En este caso el corte limita la variación de la salida. La corriente en el colector solo puede variar hasta casi 0 y una cantidad igual por encima de ICQ. El voltaje en el colector con respecto al emisor puede excursionar solo hacia arriba hasta su valor de corte y una cantidad igual por debajo de BCEQ. Esta situación se ilustra en la figura 7.3. Si el amplificador es llevado un poco más allá de esta situación, recortará en el corte. Quiere decir que si nosotros tenemos nuestra función y este punto Q viene de acá y se mueve para acá, va a producir un corte que recorte la señal. Entonces esto es la entrada. No, para. Estoy bien así. ICQ, BCEQ, BS de corte, BCE, y esto viene para acá, esto viene así, esto viene acá, ahí, tum, corta acá, viene para abajo y vuelve a cortar acá, recorta, esto sería región
acá, lo vuelve a recortar. Muestra una recta, esta figura 7.4, en el punto Q alejada del centro hacia la región de saturación. La saturación limita la variación de la salida. La corriente en el colector puede excursionar solo hasta casi la saturación y una cantidad igual por debajo de ICQ. El voltaje en el colector con respecto al emisor solo puede variar hacia abajo hasta su valor de saturación y una cantidad igual por encima de BCEQ. Esta situación se ilustra en la figura 7-4. Si el amplificador es llevado más allá, recortará. En la situación como se muestra en la figura. Si va para arriba, recorta para arriba el gráfico. Entonces así, así, así. Acá está el punto Q, acá está acá. Entonces esto es así. IC de saturación, ICQ, el punto Q, IC, record, esto no, esto es la señal de entrada, creo, limitado por saturación. Entonces hacemos así, esto acá, acá, así, viene por acá, viene por acá, este Q y se recorta en la parte de arriba. Recorta la corriente de saturación. Esta es la corriente ICQ, B, voltaje CE, intensidad de corriente C, y viene por acá. BSQ, y esto es un recorte. Llevado a región de saturación. Ganancia de potencia. Es el cociente de la potencia de salida en potencia entregada a la carga y la potencia de entrada. Ganancia de potencia. PL, la potencia de entrada. AP es la potencia. Esto es. Voy a poner en otro color. Más potencia. Señal de entrega. Señal de señal entregada al amplificador. Hay varias formas de calcularlo, otras fórmulas. Varias formas. PL es igual a V al cuadrado sobre R. Son las fórmulas de potencia. PL es igual a BL al cuadrado sobre RL. La potencia entrante es igual a voltaje entrante al cuadrado sobre resistencia entrante. La ganancia de la potencia, esto es potencia L al cuadrado sobre voltaje de entrada al cuadrado por la resistencia de entrada por RL. Puesto que BL sobre voltaje de entrada es igual a la amplitud B, que no sé qué sabe. La amplitud de entrada es AB al cuadrado por resistencia de entrada sobre RL. Esto no sé qué es. Para amplificar con divisor de
de voltaje, resistencia de entrada es igual a R1, R2, resistencia de entrada de la base. Entonces, resistencia de entrada a la base es VCA por RE. Ganancia de potencia de un amplificador es la ganancia de voltaje al cuadrado entre el cociente de la resistencia de entrada de la carga de salida. La fórmula se aplica a cualquier amplificador. Por ejemplo, suponga que un amplificador en colector común CC tiene una resistencia de entrada de 5 kilo ohms y una resistencia de carga de 1000 ohms. En vista de que la ganancia de voltaje de un amplificador de colector común es aproximadamente 1, la ganancia de potencia es igual a AP por AB, resistencia de entrada, resistencia L, es igual a 1 al cuadrado, 5 kilo ohms dividido 100 ohms. Para un amplificador en colector común, la ganancia de potencia es el cociente de la resistencia de entrada entre la resistencia de la carga de salida. La potencia de operación en CD, corriente directa. La disipación de potencia de un transistor sin entrada de señal es el producto de su corriente y voltaje del punto Q. Producto de su corriente, P de Q es igual a ICQ por voltaje CEQ. La única forma en que un amplificador de potencia clase A es capaz de entregar potencia a una carga es mantener una corriente de operación que sea por lo menos tan grande como el requerimiento de corriente de pico con la corriente de carga. Una señal no incrementa la potencia disipada por el transistor, sino que en realidad hace que se disipe menos. La potencia de operación dada en la ecuación 7-3 es la potencia máxima que un amplificador clase A debe manejar. El valor nominal de potencia del transistor debe exceder este valor. Potencia de salida. En general, la potencia de la señal de salida es el producto de la corriente RMS por el voltaje RMS a través de la carga. La señal de corriente alterna máxima sin que recorte ocurre cuando el punto Q se encuentra en el centro de la recta de carga CA. Para un amplificador en emisor común con punto Q en el centro, la excursión de voltaje pico máximo es BC max es igual a ICQ por RC. El valor RMS es 0,707 BC max. La excursión de corriente pico máxima es IC max es igual BCEQ sobre RC. El valor RMS 0,707 por IC max. Para me quedé sin hojas acá, vamos acá, voy a poner esto, append, vamos a poner una, ahí está, así no me quedo más sin hojas. Para determinar la salida de potencia de señal máxima se utilizan los valores RMS de corriente y voltaje máximo. La potencia entregada por un amplificador clase A es la potencia de salida máximo, son los voltajes RMS 0,7 IC por 0,707 BC. La potencia de salida máximo es 0,5 por IC Q por BCEQ. La eficiencia de cualquier amplificador es el cociente de la señal de salida suministrada a una carga a la potencia total suministrada por la fuente de CD. Entonces,
potencia CD es igual a ICC BCC o 2 veces ICQ BCEQ, y la eficiencia es la potencia de salida por la potencia CD. Entonces me queda igual a 0,5 ICQ por BCEQ, 2 ICQ BCEQ, esto es igual a 0,25. Este 0,25 dice que no puede ser la eficiencia máxima de un amplificador clase A acoplado capacitivamente no puede ser mayor del 25%, y en la práctica casi siempre es considerable menor, aproximadamente un 10%, aun cuando la eficiencia puede hacerse más grande acoplando la señal a la carga mediante un transformador. Existen desventajas con este tipo de acoplamiento. Estas desventajas incluyen el tamaño y el costo de transformadores, así como también problemas potenciales de distorsión cuando el núcleo de transformador comienza a saturarse. En general, la eficiencia de los amplificadores clase A baja se limita a aplicaciones de potencia pequeña. Requieren normalmente menos de 1 watts. Así que voy a cortar y seguimos con clase B, clase AB push pull.